Bien. ¿Sí? Vamos a iniciar, vamos a compartir acá y vamos a hablar de lo que es la ángulo, superación y sustracción. ¿Sí? Voy a amplificar un poco la pantalla. ¿Y sabías que podemos realizar operaciones con las medidas de los ángulos? Dice acá. ¿Sí? ¿En qué consiste? Adición de ángulos significa adición es sumar, ¿verdad? Dos ángulos también se pueden sumar. Pero así como se pueden sumar, también se pueden restar. ¿Sí? Vamos a suponer acá que yo tengo estos ángulos, ¿verdad? Bien. El ángulo alfa y el ángulo beta, ¿sí? La suma de los dos me va a dar el ángulo X, ¿sí? Que cubre todo el ángulo, todo el arco del ángulo, ¿sí? Voy a poner acá el cursor. Este ángulo X, ¿sí? Es igual a la suma del ángulo beta, este pequeño, más el ángulo alfa, o viceversa, alfa más beta, ¿sí? Esa suma de este ángulo que está acá, A o B, más el ángulo B o C, es igual a la suma del ángulo A o C, ¿sí? Es la suma completa, ¿sí? Bien, vamos a venir por acá y vamos a hablar también de la sustracción. ¿Qué sucede? Que me dicen que yo deseo conservar o hallar el valor del ángulo X que no conozco. ¿Sí? Este ángulo X no lo conozco, pero conozco el ángulo alfa, ¿sí? Y conozco el ángulo beta. ¿Qué hago? Al ángulo alfa le quito el valor de beta y me queda el valor de X, ¿sí? Vamos a verlo acá. Entonces, X, que es el valor que yo deseo encontrar, es igual a todo el ángulo, en este caso el ángulo grande, todo este arco, ¿sí? Menos el ángulo beta, ¿sí? Y hacemos la sustracción de los ángulos. También debemos recordar siempre lo siguiente. Recuerden, vamos a tener en cuenta, ¿sí? Que un ángulo recto será la suma, en este caso un ángulo recto que yo les dije, ¿verdad? La clase pasada, cuando yo les dije que si yo tengo esta esquinita aquí cuadradita, significa que el ángulo es 90, todo, desde que empieza acá en A hasta que termina en B, ¿sí? Es un ángulo recto que mide 90. Pero si yo lo divido en dos, la suma de esos dos ángulos, ¿sí? Paso una línea por acá que me divide ese ángulo en dos, no importa por dónde pase, la suma de X más Y va a ser igual a 90. Eso no va a cambiar su valor porque simplemente un ángulo recto lo he dividido en dos partes, ¿sí? Bien, y seguimos acá. Vamos a hablar ahora del ángulo que yo les dije, el ángulo llano, el de 180 grados, ¿sí? Este de acá, ángulo llano, que se explaya completamente, ¿verdad? Como el horizonte, ¿verdad? Cuando miramos el mar allá, bueno, ¿sí? En la playa. Y tendríamos lo siguiente. También, este vale 180. Si yo paso una línea por acá, no importa si es por acá o por acá, la suma de este ángulo X más este ángulo Y va a ser igual siempre a 180 grados. ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien. Vamos a proseguir acá y vamos a seguir acá abajo. Vamos a ir a la siguiente lámina y vamos a resolver algunos problemitas. ¿Sí? Para ello, vamos a ubicar nuestro cursor acá en la parte superior de la hoja y vamos a tener lo siguiente. Me dice, voy a amplificar la hoja, ¿sí? Me dicen, calcula la medida del ángulo AOB. AOB, ¿sí? Y me dicen que uno vale 50 y el otro también vale 50. Los dos valen iguales. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es sumarlo simplemente, ¿sí? Entonces, el ángulo AOM, vamos a usar mejor el cursor y tendríamos ángulo AOM, ¿sí? Que vale 50, más el ángulo MOB, que también vale 50. Esto es la que tenemos acá, ¿ves? Acá abajo. AOM y MOB. 50 más 50 me da 100, ¿sí? Bien, vamos a venir acá abajo. Me dicen ahora calcula la medida del ángulo AOB. El ángulo AOB sería AOB, ¿verdad? Entonces sería AOM más MOB, ¿sí? En este caso tendríamos 95 más 40, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 135, ¿sí? La suma de los dos, ¿verdad? ¿Sí? 95 más 40 es 135. Venimos acá abajo.
Y me dicen calcula el valor de X. Bueno, aquí ya nos vamos directamente a X, ¿sí? Y entonces tendríamos 60 más 70, ¿cuánto es? 60 más 70, ¿cuánto es? ¿Me da? 130, ¿verdad? Ese es el valor de X en este caso. En este caso el valor de X, la suma de los dos, perdón, voy a borrar acá, es 130, ¿verdad? ¿Sí? Bien, venimos acá ahora abajo al siguiente. Voy a bajar acá. Y me dicen, calcula la suma, fíjense que ya ahora no son 2, ya son 3. ¿Sí? Y venimos y sumamos. Entonces, bueno, no importa si son 2, 3, 4, 5, se pueden sumar todos los ángulos que sean. Y entonces tendría X será igual a 50 más 60 más 40. ¿Cuánto tengo allí? 0 más 0 más 0, 0. 6 y 5, 11 y 4 son 15. La suma de esos tres ángulos me da un ángulo de 150. ¿Qué tipo de ángulo es ese? ¿Ah? Si es mayor de 90 es obtuso, ¿sí? Igual que el de arriba, obtuso mayor el ángulo, ¿verdad? Y venimos ahora acá. Me dicen, calcula el valor de AOM. AOM. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? AOM. Esto es lo que me hace falta. Este valor no lo conozco, este de aquí, ¿sí? Conozco todo el ángulo y conozco este pedacito MOB, ¿sí? Pero me piden AOM. En este caso, ¿qué hacemos? Hacemos una resta, ¿sí? Y sería entonces, yo tendría 110 menos 50, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? Eso me daría, si resto, me da, ¿cuánto? 70, ¿verdad? ¿70? No, ¿verdad? No, 60. 60 me da, ¿sí? Bien, 60 más 50 me da 110. Entonces, este valor de este ángulo que está aquí vale 60, ¿sí? Ese solo AOM, ¿sí? AOM vale 60, ¿sí? Y vamos ahora acá. Bueno, aquí tenemos, aquí está resuelto. Mire, como nos piden la medida del ángulo AOM, tenemos que restar las dos medidas. Veamos a ver. Entonces, ¿sí? Se restan, como dice acá, ¿sí? 110 menos 50 me da 60, ¿sí? Y venimos acá con otro ejemplito del mismo tipo. Vamos a hacer otro ejemplito del mismo tipo. Y me dice, calcula la medida del ángulo MOB. MOB es el ángulo que está por encima. Me dan la totalidad del ángulo, que vale 80, ¿sí? Y eso significa que 80 le voy a quitar 15, ¿sí? ¿Cuánto es 80 menos 15? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? 65, ¿sí? 65, ¿sí? Entonces, quiere decir que este arco acá, ¿sí? Vale 65, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ahí. En la otra también es resta. Me dice calcula el valor de X. Tengo 160, que es la totalidad del ángulo, ¿sí? Y a eso le tengo que quitar 100 para que me dé el valor de X. Entonces, 160 menos 100, ¿cuánto me queda? Menos 100, ¿me queda cuánto? 60, ¿verdad que sí? Sí, eso es lo que me va a dar y en el ángulo X. Seguimos acá, ¿sí? Voy a salir acá y me dicen ahora a nivel avanzado. Fíjense que en este caso la suma de los ángulos ya yo sé que vale 90, porque eso lo expliqué, ¿verdad? El ángulo recto, tengo una esquinita cuadradita allí, significa que ese ángulo completo vale 90, completo, ¿sí? Pero una partecita de él mide 40, ¿sí? ¿Y qué sucede allí? Bien, ¿qué sucede allí? Entonces, en este caso me dicen que a 90 le quito 40, me queda 50. Dije yo, esta esquinita de acá es cuadrada, ¿verdad que sí? Cuando es cuadrada significa que el ángulo vale 90. Entonces 90 menos 40 me da 50, ¿sí? Bien, venimos acá. Acá es lo mismo, la esquina es cuadradita. Si a 90 le quito 15, ¿cuánto me queda? ¿Ah? ¿Me queda cuánto? Me queda 75, ¿sí? 90 menos 15, ¿sí? Es 75, ¿sí? ¿Lo ven? Facilito, rapidito. Bien, el otro, igual, si tengo 180,
¿verdad? Como está todo explayado, se supone que es 180. Le quito 65, ¿cuánto me queda? ¿Ah? ¿Cuánto me queda? 115. ¿Sí? La resta de eso me da 115. Este valor de X aquí abajo, ¿sí? Vale 115. Y salimos acá, ¿sí? Acá no tenemos más nada, ¿sí? Con eso es la explicación de la clase de hoy, facilita, ¿sí? Bien, gracias por la atención, mis queridos emprendedores. Me disculpan, hoy no vamos a estar en clase debido precisamente a la situación de la entrega de libretas, por eso he decidido grabarles la clase para enviársela. Sí, feliz tarde, mis queridos emprendedores, y nos vemos el viernes.